Tuviste una entrevista con Ismail Baqai, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que suele ser la cara visible del propio régimen iraní. ¿Qué fue lo que te sorprendió de lo que dijo? Su postura era esta, que quieren negociar. Como siempre, su posición es negociar. Quieren la paz. Lo más importante para ellos es la paz. Pero luego dijo, siempre estamos dispuestos a defendernos. Y hablaba constantemente de que incluso sus acciones militares son desde una perspectiva defensiva, no ofensiva. Así que dijo, mira, siempre queremos un acuerdo, siempre queremos negociar, pero estamos dispuestos a defendernos desde el punto de vista militar. Dicho esto, en cuanto al aspecto militar, hemos puesto en marcha muchas medidas para poder defendernos. Y hablamos de algunos de esos temas, y no solo con él. También hablé con otros miembros clave de Irán, no solo del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino de otras áreas, que prefiero no mencionar, porque no quiero meterme en problemas. He hablado con varias personas, y tengo una idea general de cuál es el plan. Y creo que el plan es este. No van a atacar, por ejemplo, a Israel primero, pero sí esperan que Israel ataque en algún momento. Y creo que lo que ha pasado es que Israel se ha dado cuenta de la estrategia de Irán. Ahora hemos visto, por ejemplo, muchas declaraciones hoy. Hubo una de Smotrich diciendo que no quieren unirse a la guerra, que les gusta cómo están las cosas ahora. Y la razón de eso es que si recuerdas, vine a tu programa, creo que fue en tu programa, cuando dije que Irán en 7 o 10 días iba a preparar algo grande, algo importante. Sí, me acuerdo de eso. Sí, fue en tu programa. Y ahora estamos más o menos a entre 3 y 5 días de eso. Y están preparando algo enorme que va a ser bastante devastador. Van a usar muchos más misiles que nunca habían utilizado antes. Y el modo y el método que van a emplear tampoco se han usado nunca. Y con eso me refiero a que, si miras lo que ha pasado en los últimos 7 a 10 días, Irán ha ido eliminando, de forma sistemática, básicamente, si lo piensas, la defensa de Israel. Hay otros aspectos también de los que hablaremos. Ah, sí, perfecto, lo tienes ahí. Así que sí, han desmantelado la defensa de Israel. Así que si miras, por ejemplo, a Jordania, Jordania tenía básicamente los primeros sistemas de radar, tanto allí como en Bahrein y en Kuwait. Los sistemas de defensa aérea, las instalaciones de aviación y los hangares, los centros logísticos, los depósitos de combustible y munición, la infraestructura del CENTCOM, todo eso. La forma en que Irán lo veía era que había 2 métodos para enfrentarlo. Bueno, en realidad 3, porque el tercero era la parte de la invasión terrestre, de la que hablaremos más adelante. Pero había 2 métodos principales. Uno, las bases militares dentro de esas regiones, y el otro, la defensa de Israel. Y si recuerdas, al principio, en la primera fase de la guerra, la llamada Guerra del Ramadán, destruyeron la base aérea de Al-Udeid, el sistema de radar que había allí, valorado en $1,000 millones. Y ese sistema de radar estaba avisando a Israel. Le daba más o menos un aviso de 15 minutos. Pero cuando ese sistema fue destruido, el tiempo de alerta se redujo de forma considerable. Y ahora, con este nuevo mecanismo, al atacar de manera importante la base aérea de Muwafaq Salti y también objetivos en Bahrein y Kuwait, lo que ocurre es que hay menos tiempo de aviso frente a esos misiles. Luego está el problema de los interceptores de defensa, y si Jordania no puede protegerlos, básicamente se abre la veda contra Israel. Así que Israel ha visto todos estos movimientos, y obviamente no son ingenuos. Saben perfectamente que esto forma parte de una estrategia táctica puesta en marcha por Irán, que ha ido aumentando la tensión durante todo este tiempo. Y están esperando algo enorme en un plazo de 3 a 5 días. El tema con Irán es que, aunque algunos no estemos de acuerdo, la cuestión es que no quieren atacar a Israel hasta que los ataquen primero. Así que Israel está en este atolladero. Quieren formar parte de la guerra, porque Trump está intentando no implicarse demasiado en ella, si miras los ataques que están ocurriendo. Pero al mismo tiempo,
Tienen tanto miedo de las consecuencias que están básicamente atrapados en ese atolladero. Así que Israel está en esa situación. ¿Responderán o no? Pero si lo hacen, habrá una respuesta importante contra ellos, y esa respuesta estará lista en 3 a 5 días. And that response will be ready in 3 to 5 days. Dan, you got to bring yourself back in. Dan, tienes que volver a entrar. Lo siento muchísimo por eso. ¿Tienes alguna idea de qué va a ser eso? ¿Cuál va a ser el objetivo? Quiero decir, hace un momento hablábamos de las cosas que han estado atacando últimamente. Pero ¿para qué sirve eso? ¿Tienes alguna idea? What is that to set up? Do you have any idea? Yeah, so that's that element, and then there's a second. Así que ese es un elemento. People in Iran. Y luego hay un segundo elemento importante. La gente en Irán, y he hablado con varias personas, y puede que no estemos de acuerdo en esto, pero yo no. Creo que ellos obviamente lo saben mejor, tienen la información. Creen que es muy probable que haya un intento de... Sé que esto te va a molestar, Daniel, pero ellos sí creen que podría haber una incursión terrestre en una de las islas cercanas, probablemente en la isla de Karg. Y claro, tienen trampas preparadas en la isla de Karg, por si se tomara esa decisión. Pero además de eso, me dijeron que están viendo una acumulación de fuerzas en Kuwait. Por eso están atacando Kuwait. In Kuwait, this is why they're striking Kuwait. Also, in terms of the Kurds, they do believe that the Kurds. En cuanto a los kurdos, ellos creen que los kurdos todavía van a intentar entrar. No se cree en esa historia de que, bueno, conseguimos las armas o las robamos. Ya sabes, cuando Trump dijo que les habíamos dado las armas a los kurdos y que de alguna forma se las quedaron, no se cree en esa versión. Piensan que eso es solo una tapadera y que en realidad van a intentar entrar. Por eso hemos visto ataques constantes en Erbil, en Suleimanía, para debilitar cualquier posibilidad de que las fuerzas kurdas intenten avanzar. Existe esa idea o esa convicción de que eso está ocurriendo. Y por eso el ataque en Kuwait es tan importante. Y por eso también estamos viendo ataques casi continuos y persistentes en las zonas kurdas de Irak. Y luego, aparte de eso, están debilitando a las fuerzas estadounidenses. Primero, alejándolas todo lo posible de Irán. El motivo, una vez más, es que son conscientes, plenamente conscientes, de la crisis que tiene Estados Unidos con el petróleo, el combustible y la energía. Así que lo que quieren es moverlas más lejos. De hecho, hay literalmente una persona en el departamento de Ghalibaf cuyo único trabajo es seguir en tiempo real las reservas de petróleo de Estados Unidos. Y lo que pasa es que están intentando empujar a Estados Unidos cada vez más hacia afuera, porque claro, cuanto más lejos estés, más combustible vas a gastar. Así que lo que hay es una especie de ataque en varios frentes, y se pueden ver los resultados en los ataques que están ocurriendo. ¿Y cuál es el objetivo de intensificar esto? ¿Sería para hacer que Estados Unidos vuelva a la mesa de negociación? Porque hay algo, antes de alejarnos demasiado de tu conversación con Ismail Baghai, creo que fue ayer cuando vi, si no me equivoco, a Abbas Araghchi decir que todavía pensaba que había como un 10% de posibilidades de llegar a un acuerdo negociado. Y eso, la verdad, me sorprendió mucho, porque pienso, con lo que hicimos en 2025, con lo que hicimos para empezar esta guerra, con lo que hicimos cuando salió el memorando de entendimiento, en fin, nunca cumplimos nuestra palabra en nada. No entiendo por qué querrían acatar nada. Quiero decir, no se trata solo del estrecho de Hormuz, también están los activos congelados, las sanciones sobre la energía, los $300.000 millones. Es que no están hablando de nada de eso. Irán literalmente no ha sacado nada de todo esto, salvo una apertura temporal del estrecho de Hormuz que les permitió sacar parte de su petróleo. Así que, ¿por qué iban a confiar en nosotros para nada? Ni siquiera plantearse ese supuesto alto el fuego de 10 días del que algunos hablan. ¿O crees que eso es realmente realista? Sí, quiero decir, mira, me dijeron que no confían en los Estados Unidos de América. No creen que vayan a cumplir realmente con ningún acuerdo que firmen.
Dicho esto, también me dijeron que hay que ser pragmáticos. No puedes tener una situación en la que te niegues a negociar con el enemigo, porque eso solo significa una guerra perpetua. Así que durante todo este tiempo, habrá escenarios en los que se produzcan negociaciones. Ahora bien, como decías, existe esa idea, y por eso él está en torno al 10%, de que es muy poco probable que esos acuerdos lleguen a concretarse, porque Estados Unidos es incapaz de cumplir con ninguno. Dicho esto, la cuestión psicológica es que ellos quieren el acuerdo. La mentalidad es que tienen una responsabilidad con el pueblo iraní y no quieren que Irán viva en una guerra perpetua. Así que, sin duda, lo que dice Abbas Araghchi refleja el sentimiento dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y claro, él es quien dirige el ministerio y el gobierno en este tema. Y su postura es que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que no creen que Estados Unidos lo esté. Y según ellos, la situación es así. Lo hablé con ellos. Les dije, mirad, creo que si analizáis toda la guerra en su conjunto, hay una cosa clara. Pero si miras cada parte, y ellos estuvieron de acuerdo conmigo en esto cuando tuvimos esa conversación, si analizas cada parte de la guerra como una etapa distinta, desde la perspectiva de Irán, ellos creen que han ganado cada una de esas etapas. Y hay que mirar cada fase como un elemento único. A lo que me refiero es que, si pensamos en el primer día, en los primeros 39 días, me dijeron que Trump, básicamente en la segunda semana, ya estaba pidiendo un acuerdo, pidiendo un alto el fuego, y ellos siguieron adelante. Y hasta el final, seguía habiendo desacuerdo entre Ghalibaf y Qasemi. Qasemi quería cerrar el acuerdo. Dijo algo así como, venga, hagámoslo ya. Pero Ghalibaf quería retrasarlo una semana más. Al final, llegaron a un punto intermedio. Por eso el acuerdo se firmó cuando se firmó. Ahora bien, cuando miran los primeros 39 días, dicen, mira, ganamos eso. Ganamos en poder cinético. Debilitamos a Estados Unidos. Debilitamos sus bases y sus sistemas de defensa interceptores. Luego viene el siguiente elemento. Ese fue, básicamente, cuando los buques iraníes salían, y apenas salían buques estadounidenses. Así que se ven a sí mismos, una vez más, como ganadores tan espectaculares. Luego vino el bloqueo. Ahora, el bloqueo fue más bien un empate. Digamos que sienten que lo manejaron a medias. Lograron sacar algunos barcos, pero no fue tan exitoso como otras partes, y tampoco tan exitoso como lo fue Estados Unidos. Así que lo ven como una pequeña victoria, o más bien un empate. Y luego está el memorando de entendimiento. Según ellos, Estados Unidos claramente no cumplió con nada del acuerdo, salvo una cosa. Permitió que el petróleo quedara sin sanciones. Eso significó que Irán pudo vender unos 70 millones de barriles. Ganaron algo entre 7 y 10 mil millones, y Estados Unidos no obtuvo nada. Así que en ese sentido, lo ven como una victoria, porque consiguieron ingresar ese dinero. Parte de ese dinero se va a destinar al ejército, otra parte se va a usar para la población, y eso les va a ayudar mientras la guerra continúa. Y ahora lo ven como esta fase actual de la guerra cinética que estamos viendo, donde Trump, según ellos, sigue atacando el sur. Dicen que continúa atacando el sur, que sigue golpeando las mismas regiones una y otra vez. A veces, incluso ataca exactamente los mismos puntos una y otra vez. Lo que estamos viendo con Irán es un enfoque sistemático. Están atacando las bases, debilitándolas, eliminando los sistemas de radar y reduciendo la capacidad de defender esas zonas, tanto allí como en Israel. Y desde su punto de vista, eso significa que están teniendo éxito una vez más en este aspecto. Y esto es lo que me han contado. Me han dicho que, de nuevo, Trump está realmente desesperado por lograr un acuerdo. Y esos 10 días a los que te refieres son, en realidad, días en los que Trump ha estado hablando por teléfono con el mariscal de campo Asim Mania, casi a diario, de forma muy constante. Cuando digo Trump, me refiero a la administración Trump, que está prácticamente suplicando volver a las negociaciones.
Iran's stance is, and this is what I've been told, and again, La postura de Irán es, y esto es lo que me han dicho, y repito, no significa que esta vaya a ser la conclusión definitiva, pero su postura es que el memorando de entendimiento está ahora suspendido. Si se quiere volver a la mesa de negociación, habrá que hacer más concesiones, porque una vez más, atacasteis nuestro país, rompisteis el memorando y violasteis el artículo 5 y el artículo 1, aunque en este caso sobre todo el artículo 5. Y por eso, no se puede confiar en vosotros. Me dijeron, de hecho, esto me lo dijo Ismail Bagai. Me dijo, mira, nosotros estábamos cumpliendo el memorando. El memorando decía, en el artículo 5, que los preparativos debían hacerse por parte de Irán. Esto ya me lo había dicho antes. No recuerdo si lo mencionó en la entrevista, pero me dijo que los preparativos debían hacerse por Irán. Teníamos 30 días, y durante esos 30 días, yo dije que necesitábamos negociar con Omán. in those 30 days, I said we need to negotiate with Oman, we need to negotiate with the other Gulf states. He said we were doing that. Tenemos que negociar con los demás estados del Golfo. Él dijo que eso era lo que estábamos haciendo, que negociaríamos con todos, que estábamos incorporando a todos a la conversación. Estábamos desarrollando ese diálogo y estábamos hablando con Omán, según el memorando de entendimiento, que después de 30 días habría una administración conjunta del Estrecho de Hormuz. Pero luego, los estadounidenses acabaron intentando crear este nuevo corredor. Y este nuevo corredor, lo que ellos ven en él, es una especie de corredor vinculado al artículo 5. Pero también creían que desde una perspectiva militar y de seguridad, había un problema importante con el acceso de los estadounidenses a esa zona. Por eso tuvieron que detenerlo. Sí, eso salió. Lo recuerdo porque mostré ese titular aquí hace un par de días. Fue el 24 de junio, 7 días después de la firma del memorando de entendimiento. Así que enseguida intentamos poner en marcha ese corredor sur en Omán, como podemos imaginar. Y déjame preguntarte si tienes alguna información interna sobre lo que estaba pasando en Omán que les llevó a eso, porque estaban colaborando más o menos con Irán. Y por eso aparecía en el memorando, en el párrafo 5. Pero ahora, de repente, parece que Estados Unidos ejerció mucha presión sobre Omán para que aceptara abrir ese corredor. ¿Tienes alguna información sobre eso? It's exactly what you said. This is what I was told. I was told Exactamente, es lo que dijiste. Esto es lo que me contaron. Me dijeron que con Omán, Irán no tiene ningún problema con Omán. Estaban negociando con Omán. Pero Omán, al no ser una nación muy fuerte, ha sido presionada por Estados Unidos. Y como ha sido presionada por Estados Unidos, básicamente se ha puesto en una situación en la que no está cumpliendo con el memorando de entendimiento y en la práctica no está plantando cara a Estados Unidos. Es como una nación débil, en el sentido de que se la han empujado a la situación actual. in the sense of they've been bullied into the current situation. Pero quiero decir, si Estados Unidos, esto parece que sigue debilitando la vía diplomática y a la gente en Irán que quiere volver a eso. Porque si nosotros, en solo 7 días, fuimos y entorpecimos todo en algo que era de nuestro propio interés, era nuestro interés abrir aquello cuanto antes para que el flujo de petróleo volviera al mercado global y bajaran los precios para todos. Y sin embargo, intervenimos ahí casi como si, no sé si has oído algo sobre esto o no, pero hay varias cosas que me hacen pensar que casi parece que queríamos que aquello fracasara. Como si quisiéramos volver al conflicto al introducir eso al 7º día, ni siquiera dentro de los 30 días, sino solo 7 días después. Y claro, a partir de ahí empezó todo este toma y daca, sobre todo desde el 7 de julio en adelante, donde ya llevamos 11 días seguidos de ataques. ¿Hay alguna preocupación por parte de Irán de que en realidad, ¿para qué molestarse con esto? Porque si eso no funcionó después de 7 días, ¿por qué iba a funcionar algo al 10º día o más adelante? Y eso de hecho me lleva a la segunda pregunta que quería hacerte sobre este tema. ¿Qué entiendes tú sobre la lucha interna en Irán, entre quienes sí quieren esta negociación y quienes dicen, ya lo advertí, no deberíamos haber negociado antes? No sé si es Khalibaf o el propio cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica quien dice,
Ahora mismo tenemos superioridad militar, tenemos ventaja con el estrecho y quizá también con Bab el-Mandeb, así que no tenemos por qué ceder en nada. Esperemos simplemente hasta que el dolor sea lo bastante fuerte para Estados Unidos. ¿Esa es una postura que algunos en Irán están considerando? Is that a consideration for some in Iran? Yeah, two great questions. So the first one Sí, is, dos muy buenas preguntas. La primera es que, según ellos, lo que los estadounidenses intentaban hacer era, bueno, lo que creen que los estadounidenses querían hacer no era solo romper el memorando de entendimiento, que de hecho estaban intentando romper, sino además poner a prueba hasta dónde podían llegar. Querían ver hasta qué punto podían tomar el control del estrecho y comprobar si Irán se lo permitiría. El problema fue que Irán se mantuvo firme y decidido en que debía tener el control del estrecho de Hormuz. Y eso básicamente llevó a que Trump se viera presionado a actuar. Así es como ellos lo interpretan, además de que, por supuesto, los estadounidenses rompieron el acuerdo y no fueron coherentes con lo pactado. Y sobre la segunda pregunta que me hacías, ¿cuál era exactamente la segunda pregunta? Se trataba de si hay un grupo dentro de la Guardia Revolucionaria, quien quiera que sea, que esté diciendo, no hagamos ningún acuerdo ahora, dejemos que la presión aumente hasta que nos den lo que queremos. Mira, en Irán yo no lo veo así. No he estado allí, ni he hablado con todas las partes, con todas las corrientes políticas. No es que haya un desacuerdo de ese tipo. Están, obviamente, Ghalibaf, Araghchi y Pezeshkian, que son básicamente los negociadores. Ahora bien, la voluntad del pueblo es totalmente distinta de lo que quiere el gobierno. Eso está bastante claro. El gobierno, como ya he dicho, siempre está dispuesto a negociar. Pero la gente no quiere negociaciones. Cuando entras en Irán, cuando fuiste al funeral, la gente era insistente y coherente. Querían una respuesta. Querían venganza. Querían justicia. Las banderas rojas estaban por todas partes. Las banderas rojas significaban venganza. Había más banderas rojas que banderas del propio país. Quieren venganza. No solo en los 3 cortejos fúnebres a los que fui, sino incluso allí, en la Plaza de la Revolución, había decenas de miles de personas en uno de los días y cientos de miles con las banderas rojas. Eso es lo que quieren. Y si recuerdas la declaración de Mujtaba Khamenei cuando dijo, queremos venganza, no era Mujtaba Khamenei, el líder supremo, quien hablaba por sí mismo. Solo estaba transmitiendo lo que decía la gente. Y tal era la intensidad del sentimiento popular, que no querían ningún acuerdo con los Estados Unidos de América. Eso, evidentemente, ha puesto mucha presión sobre los negociadores, porque no pueden cerrar un acuerdo ni hacer concesiones en una situación así. No es que quisieran hacer concesiones, pero incluso hablar con Estados Unidos se consideraba algo prohibido. Además, cuando vas a Irán, lo que ves es que los estadounidenses y los israelíes atacaron zonas civiles de forma intencionada. Y está bastante claro que fue intencionado, porque hay varias de esas zonas, y yo hice un informe sobre ello. No son bases militares, no hay bases militares cerca. Algunas son apartamentos civiles, edificios civiles. Había una sinagoga judía, y alrededor había apartamentos judíos, es decir, vivía gente judía en esos pisos. Y cuando hablé con esas personas, me dijeron que creían que ese ataque fue intencionado por parte de Israel, porque estaban enfadados con ellos, ya que pensaban que eran iraníes. Estaban en contra de Israel, estaban en contra del sionismo, y por eso creen que fueron castigados. Además, si miras otros lugares que fueron atacados, la gente cree, por ejemplo, que la clínica de fertilidad, una vez más, creen que fue algo intencionado. El ataque al estudio del informativo News 2 también creen que fue intencionado. La Plaza Sadi. Así que todos estos casos, según ellos, fueron ataques deliberados, sobre todo porque no había bases militares cerca. Y lo que tienes ahora es una población que claramente no quiere ningún acuerdo. En cuanto al liderazgo, lo que están intentando hacer es equilibrar la voluntad del pueblo con la idea de que hay que negociar con el enemigo para intentar llegar a algún tipo de solución.
come to some kind of resolution. You can't have a perpetual war. No se puede tener una guerra perpetua. Dicho esto, cuando explico todo eso, no creo que haya desacuerdo dentro del liderazgo. Creo que la posición de los negociadores es algo que transmite el líder supremo Mujtaba Khamenei, y ellos están cumpliendo sus órdenes. Y si miras el memorando de entendimiento, era un documento de rendición. Así que, ¿por qué no lo firmarían? Dicho esto, la declaración de 10 días que se ha hecho desde Qatar, por lo que entiendo, Irán no la ha firmado, ni la firmará, según el mecanismo actual. No están dispuestos a aceptar un acuerdo ahora, y eso de hecho nos lleva, de nuevo, al memorando de entendimiento, que no era lo mismo que esa pausa de 10 días. Porque quieren concesiones serias, así que solo serían concesiones importantes, además de lo que ya está en el memorando de entendimiento, las que podrían hacer que Irán volviera a la mesa de negociación. Pero no creo que haya ningún tipo de desacuerdo entre los distintos grupos dentro de Irán. Hay un desacuerdo político normal. Por supuesto, está la extrema derecha en Irán, y ellos están claramente descontentos con que los negociadores estén negociando. Y luego, obviamente, están los negociadores, y también el gobierno y las diferentes ramas dentro de Irán. Y claro, hay desacuerdos políticos y filosóficos, pero en cuanto a que estén actuando unos contra otros, eso claramente no está ocurriendo. Of them working against each other, that's clearly not happening.